Esta cuarentena está de moda y todos temen que alguien tosa. La cuarentena está de moda, quiero escaparme a pasear. Esta cuarentena está... Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar ejercicios del tema de circunferencia, específicamente utilizando las cuatro propiedades. Calcular PT si PA vale 8 y el radio vale 5. Me piden calcular PT. Profesor, yo sé que a PT lo vamos a llamar como ¿quién? X. ¿Qué más? Profesor, PA vale 8. Muy bien. R vale ¿cuánto? 5. Recuérdate que de O hasta B también ¿qué cosa es? R. Muy bien. De O hasta A también sigue siendo R, pero ¿cuánto vale? 5. Este también vale 5. Muy bien. ¿Qué más? Profesor, ¿aquí qué propiedad vamos a utilizar? Vamos a utilizar la primera propiedad que se les enseñó. ¿Y qué nos decía la primera propiedad? Nos decía, si yo tenía una recta tangente, debía unir el centro con el punto de tangencia de tal forma que forma un ángulo de 90 grados. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, ¿cómo sería? Profesor, 1, el centro con el punto de tangencia. Por la propiedad número 1. Y forma un ángulo de 90 grados. Muy bien. Y pregunta, de O hasta el punto T, ¿qué cosa es? Es el radio. Radio y radio. ¿Y cuánto vale radio? 5. Vale 5. Profesor, ya me salió. Sí, joven señorita. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un triángulo rectángulo. Profesor, el triángulo rectángulo, grafícalo, a ver, para que lo veas. El triángulo rectángulo sería ¿quién? Profesor, el triángulo rectángulo, un cateto vale 5, el otro vale X. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 5 más 8, 13. Y es conocido, ¿sí o no? 13, 5, 12. ¿O cómo lo hiciste? Teorema de Pitágoras. Y listo. Resolvemos todo eso y nos va a salir ¿cuánto? 12. Facilito. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Nos dicen calcular AC. Nos piden calcular AC. Esta distancia nos piden calcular AC. Lo llamo un X. De tal forma que AQ vale ¿cuánto? 18 más X. ¿Qué más? CT vale 27 menos X. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Utilizamos la segunda propiedad. ¿Qué nos decía? Si teníamos rectas tangentes, dos rectas tangentes, ¿cómo eran estos dos segmentos? Iguales. ¿Y dónde se observa eso? Aquí. Recta tangente. Y esta recta tangente, estos dos ¿cómo son? Iguales. ¿Cuánto vale? Muy bien, vale 18 más X. Muy bien. Profesor, recta tangente. ¿Estos dos cómo son? Muy bien, son iguales. Puntito a puntito, son iguales. ¿Cuánto vale? 27 menos X. Muy bien. Y listo. Profesor, X es la suma de este segmento, o sea, 18 más X, más ¿quién? Más el otro segmento, 27 menos X. Profesor, X con X se van, X me sale, 18 más 27, ¿cuánto es? 7 más 8, 5, 2, 1, llevo 1, 40 y 45. Y esa sería mi respuesta. Ejercicio número 3.
3. ¿Qué nos dice en el ejercicio número 3? Nos dice calcular el radio si la flecha correspondiente AB mide 4 y la cuerda AB vale 10 y 16. A ver, joven. Me piden calcular el radio. Profesor, este es mi radio, ese me piden calcular. Si la flecha correspondiente AB mide 4. A ver, tenemos que recordarnos qué cosa era la flecha. Profesor, la flecha era cuando yo trazaba un radio de tal forma que era perpendicular con este segmento y el punto PQ, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba flecha o sajita. Y me dicen que cuánto vale este PQ. ¿Vale cuánto? 4. Muy bien. Vale 4. Además, de A hasta B, ¿cuánto vale? 10 y 16. Todo eso vale 10 y 16. Todo eso vale 16. 16 vale. Muy bien. Pero también había una propiedad. ¿Qué nos decía una propiedad? La propiedad nos decía, si yo trazaba un radio en un segmento y de tal forma que era perpendicular, estos dos segmentos, ¿cómo eran? Y iguales. Si todo vale, en este caso, vale 16, cada uno ¿cuánto vale? 8 y 8. Muy bien. Profesor, vale 8 y aquí vale 8. Muy bien. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular el radio. Profesor, ¿cómo vamos a calcular el radio? De esta forma. Señores, voy a unir aquí estos dos puntos. De este punto a este punto, ¿cuánto vale? Muy bien, vale R. Pregunta. Todo esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale R. Muy bien. Yo puedo calcular este pequeño segmento. Conociendo este y este. Sí. ¿Cuánto vale ese segmento? Vale. Este más este debe darme R. ¿Vale cuánto? R menos 4. R menos 4 más 4 me da ¿cuánto? R. Entonces, profesor, para este triángulo, ya podemos calcular R. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Profesor, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras? En este caso, mi hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale R. ¿Cuánto vale un cateto? 8. El otro cateto, R menos 4. Muy bien. Entonces, calculamos. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. R al cuadrado es igual a 64 más, acá utilizo el famoso binomio cuadrado. ¿Y cómo era el binomio cuadrado? No te olvides, es a menos b todo elevado al cuadrado era igual el primero al cuadrado más menos, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cómo sería aquí? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
r al cuadrado es igual a 64 más r al cuadrado menos 4 por 2, 8r más 16. Profesor, simplifique r al cuadrado con r al cuadrado se elimina. Este menos 8r pasa al otro lado con signo positivo. 8r es igual a 64 más 16. ¿Cuánto es? Muy bien. O 80. R al ojo, ¿cuánto me sale? 10. Y eso es lo que me piden calcular. Ejercicio número 4. Calcular AP. Me piden AP. Lo vamos a llamar X. De tal forma que AB vale 5. Todo esto vale 5. ¿Qué más? BC vale 6. BC vale 6. Y AC vale 7. Muy bien, 7. A ver, por la propiedad número 2 nos dice cuando tenemos dos rectas tangentes, ¿cómo eran? Iguales. Esa propiedad vamos a utilizar tangente, tangente, X. Pregunta, X más ¿cuánto? Me da 7. Muy bien, es 7 menos X. 7 menos X más X, se eliminan las X, me queda solo 7. Pregunta, ¿estos dos cómo son? Iguales. ¿Cuánto vale acá? Vale 7 menos X. Son iguales por propiedad. Pregunta, 7 menos X más ¿cuánto? Más ¿cuánto? Me da 6. 7 menos X más ¿cuánto? Me da 6. Profesor, X. X menos X, 0. 7 me queda. Allá tengo que restarle menos 1. Los X se eliminan. Y 7 menos 1, 6. Muy bien. X menos 1 con este, ¿cómo son? Iguales. Este segmento con este segmento son iguales. Profesor, ahora sí puedo deducir. 5 va a ser igual a ¿quién? A este pequeño segmento. ¿Más quién? Más el otro pequeño seg. Este menos 1 pasa al otro lado a sumar. Y X, ¿cuánto nos sale? 3. Ejercicio número 5. Calcular el in radio. Y nos dan este triángulo rectángulo de tal forma que esta circunferencia está inscrita. A ver, para este ejercicio tenemos que utilizar el teorema de Poncelet. Y para utilizar el teorema de Poncelet debemos conocer este cateto, porque recuerda que el teorema de Poncelet es la suma de estos catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. A ver, pregunta, para conocer este cateto en el triángulo rectángulo, ¿cuánto vale el otro cateto? Profesor, al ojo vale ¿cuánto? 6, ¿no? Profesor, este es 10, 8 y puedo calcular este lado, m, con el teorema de Pitágoras, y ya sabes cómo es el teorema de Pitágoras. Y a la vista, m te va a salir ¿cuánto? 6. O sea, este vale 6. Muy bien. Utilizamos el teorema de Poncelet. ¿Y cómo era el teorema de Poncelet? No te olvides, te estoy haciendo recordar. El teorema de Poncelet es que te dice la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Esta es la forma. Entonces diremos aquí la suma de los catetos, 8 más 6 es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio o el in radio. 14 es igual a 10 más 2 veces el in radio. 10 pasa a restar, sería 4 es igual a 2 veces el radio. Y R me sale 2. Y ese sería mi respuesta. Ejercicio número 6.
calcular BC. Me piden calcular BC. Me piden calcular todo esto. Este ejercicio es similar al anterior, que vamos a seguir en cadena. ¿Ya? A ver, me piden calcular BC. Además, AB vale ¿cuánto? 3. Muy bien. AB vale 3. ¿Qué más? CD vale 7. Muy bien. CD vale 7. Y AD vale 4. 4. Muy bien. Profesor, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Vamos a resolver como el anterior. Hay que poner un dato, de tal forma que de ahí empezamos y seguimos. Y sumamos, igualamos a X. Como en cadena. Ponemos aquí, profesor, M. Este segmento con este segmento, ¿cómo son? Iguales, por el teorema de la tangente, ¿no? También vale M. M más ¿cuánto? Me da 7. No te olvides, ¿cuánto era? Muy bien, es 7 menos M. 7 menos M más M me da 7. Este también vale ¿cuánto? 7 menos M, por propiedad. Ahora, 7 menos M más ¿cuánto? Me da 4. Muy bien, es M menos 3. ¿Por qué? M con M se eliminan. 7 menos 3, 4. Este segmentito con este segmentito, ¿cómo son? Iguales. Este vale ¿cuánto? M menos 3. Pregunta, M menos 3 más ¿cuánto? Me da 3. Muy bien. 6 menos M. M menos M más M se eliminan. 6 menos 3, 3. Y este segmento con este segmento, ¿cómo son estas dos rectas tangentes? Iguales. Sería 6 menos M. Hicimos propiedad en cadenita. Ahora, X es igual al segmento, en este caso, 6 menos M, más ¿quién? Más M. X al ojo, ¿cuánto vale? 6. ¿Por qué? Porque M con M se elimina. Y listo. Ejercicio número 7, calcular X. A ver, para este ejercicio, ¿qué propiedad crees que vas a utilizar? ¿Recta de tangentes? No, porque no hay otra recta tangente. Teorema de Poncelet, tampoco, porque no hay una recta o un triángulo rectángulo y una circunferencia inscrita, no. ¿Qué propiedad? Muy bien, joven. Vamos a utilizar la primera propiedad. Tengo el centro y tengo recta tangente, debo unir. Profesor, tengo el centro, ¿qué debo hacer? Unir. Y de tal forma que forma un ángulo de 90 grados. Ya utilicé la primera propiedad. Pero pregunta, desde este centro hasta el punto de tangencia, ¿qué cosa es? Es radio. Desde este punto hasta este punto A, digamos que es radio. Pregunta aquí, señores, ¿qué triangulito es conocido? Triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Cuánto vale aquí? X. La suma de dos ángulos internos me da un ángulo externo. En este caso, 2x. Muy bien. Y para este triángulo, profesor, rectángulo, yo ya puedo calcular ¿qué cosa? X. ¿Por qué? Porque la suma de internos de un triángulo, ¿a qué es igual? A 180. 2x más 7x más 90 es igual a 180. 9x es igual, pasa a restar 90, x me sale 10 graditos. Y esa sería mi respuesta. La cuarentena está de moda y todos temen que alguien tosa.